Continuando con la clase anterior, vamos a hacer un repaso de lo que vimos. Vimos cómo hacer login en un sistema usando memoria dinámica, es decir, no estamos haciendo persistencia de datos, no estamos utilizando ninguna base de datos, ningún archivo donde se guarde o persista esa información que estamos creando, modificando, eliminando en el sistema, sino que estamos usando únicamente por el momento memoria dinámica, porque en sesiones más adelante vamos a ver cómo es que se almacena utilizando archivos, que es el objetivo de programación 1, ¿sí? Para otros cursos van a haber base de datos, pero no es el objetivo de ahora. Entonces, creamos el formulario y, por ejemplo, cuando corremos el programa, la primera pantalla que nos aparece es el inicio de sesión. Vimos en la sesión anterior cómo por medio de la clase usuario creamos un usuario global, que es el usuario principal que nos va a permitir iniciar en el sistema. ¿Por qué necesitamos este usuario? Porque por lo mismo que cuando cerramos el sistema los datos se borran, necesitamos un usuario inicial con el que iniciar sesión. Y la única forma de hacerlo por el momento es haciéndolo directamente en el código. Esto se le llama hardcode o quemar unos atributos. Entonces aquí quemamos los atributos nombre y contraseña desde el código. No utilizamos ningún formulario para crear este usuario, sino que directamente yo lo puse en el código, que el nombre va a ser Rose, la contraseña va a ser Rose y listo. Y prácticamente también hice una demostración de cómo agregar otro usuario quemado para que pueda iniciar ya sea con Rose o con el usuario admin. Entonces, para hacer un poco más concreto este inventario de tienda y hacerlo un poco más formal el ejemplo, les realicé un diagrama que muestra el flujo básico del sistema de inventarios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar viendo a lo largo de estas sesiones? Vamos a tener que iniciar sesión, que es el tema que ya vimos. Vamos a comprobar rol. Vamos a comprobar si es administrador, va a mostrar la sección de roles, la sección de usuarios, la sección de estadísticas y la sección de productos. Si no es administrador, va a preguntar, ¿es vendedor? Sí. Entonces va a mostrar el menú del vendedores, que es prácticamente las secciones para productos. Entonces poco a poco vamos a ir abarcando todos estos temas para poder ir construyendo este sistema de inventarios inventado y con fines educativos. Entonces, ya teniendo claro hacia dónde vamos, vamos a comenzar creando roles. Entonces, la primera cosa que debemos de crear es la clase rol. Entonces, para ello, los atributos que por el momento va a tener esta clase es nombre y descripción. Entonces, creamos los getters y setters, que ya sabemos cómo lo hacemos. Y nos vamos a el formulario login, que es nuestro formulario principal. Y vamos a hacer hardcoded los roles, que ahorita van a ser únicamente 2. Y a ustedes, si en el futuro quieren agregar más roles, ya saben cómo hacerlo, pero el objetivo de todas estas sesiones que vamos a tener es para los roles administrador y vendedor. Entonces, vamos a crear un rol administrador igual new role. Y para ello vamos a poner el comentario de una vez. Vamos a crearlo por medio de los setters. Entonces, tenemos al rol. Vamos a crearlo aquí arribita y ahorita van a saber por qué. Entonces, aquí vamos armando nuestro programa ya que tenemos un flujo a seguir. Vamos a hacer un poco más ordenados. Y la primera es crear los roles como tal. Luego se lo vamos a asignar a un usuario. Entonces,
tenemos que rol administrador le vamos a poner de nombre rol administrador, y como descripción este es el rol que permite mostrar la sección de roles, sección de usuarios, sección de estadísticas y productos. Entonces, ya tenemos creado nuestro rol de administrador. Vamos allá a crear el rol vendedor. Esto lo podríamos agregar por medio de formulario, pero como ahorita la data no es persistente, entonces lo estamos creando manualmente. Entonces creamos el rol vendedor igual new role, set nombre vendedor. Por cierto, un tip: si ustedes ya se sienten expertos con esto que estoy explicando por medio de YouTube, pueden adelantar la velocidad del video. Entonces lo pueden adelantar a 1.25, a 1.5, a 2, entonces así va más rápido si ustedes así lo desean, o si les parece que voy muy rápido, también pueden hacerlo más lento, más despacio, y disminuirle la velocidad a 0.75, 0.5. Entonces ahí en la ruedita de YouTube pueden realizar eso, o si no están viendo correctamente la pantalla es porque no están viéndolo en la mejor calidad. Entonces en la ruedita tienen que aumentarle la calidad del video para que se miren pues todos estos detalles que estamos viendo. Entonces, regresando, rol vendedor, punto set descripción. Este es el rol que permite ver la sección de productos. Entonces guardamos, estoy presionando control G para guardar. Ya tenemos esos roles creados. Entonces, pero si se dan cuenta, los roles y los usuarios no están relacionados. Entonces, una forma de relacionar es que el usuario pueda tener un listado de roles. Entonces, esto se puede hacer de muchas maneras. Por ejemplo, si sabemos que solo van a existir 2 roles, podemos agregar aquí un atributo directamente que se llame rol y ponerle el nombre de rol de una vez y no crear una clase. Esta clase lo creé para que ustedes sepan la manera de que este sistema puede crecer, y nosotros siempre tenemos que pensar que los sistemas van a crecer. Siempre hay una forma como la más fácil o la vía rápida, pero es correcto y puede funcionar en el momento, pero por ejemplo si nos piden un cambio, puede que tengamos que modificar mucho código para ese cambio. En cambio, si lo dejamos ahorita muy abstracto, podemos agregar más cosas y puede ser escalable. Esa propiedad de que los programas puedan crecer se le llama escalabilidad. Entonces, yo estoy haciendo un ejemplo de un programa escalable, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener que un usuario puede tener múltiples roles. Un usuario puede tener el rol administrador y puede tener el rol vendedor. Entonces, para ello vamos a asociar. Vamos a ver que el usuario, tenga una lista de roles. Entonces, para ello vamos a usar el array list y vamos a ponerle un array list de roles, ¿verdad? Vamos a ponerle m lista roles para cumplir con el estándar que estamos haciendo con los atributos. Entonces new array list. Entonces
Listo, aquí nos sale en rojo, ya dijimos que es porque no hemos importado la librería que utiliza esta, esto, perdón. Entonces, ya agregado este atributo, vamos aquí a login y nos vamos a donde estamos, por aquí. Entonces ya creamos el usuario. Entonces, como uno de los atributos del usuario es... pero no le hemos creado su setter. Entonces nos vamos aquí a refactor, le damos en encapsulate files y este es el que falta, le cambiamos el nombre porque no quiero que tenga la M y el método refactor y lo crea automáticamente. Lo podemos nosotros agregar con código, que es lo que aconsejo para los principiantes. Entonces aquí nos dice set lista roles, nos vamos para acá, punto set lista roles, y lo que vamos a agregar es el, vamos a ver, lo que espera es una, ¿dónde estamos? En usuarios, perdón. Sí, espera una lista de roles. Entonces tenemos que crear una array list. De rol, como les digo, ahorita parece tonto y que estoy creando como demás y posiblemente sea así, pero por eso lo quiero enseñar para que pensemos en escalabilidad y no nos conformemos de, bueno, hay solo 2 roles, ¿para qué voy a hacer todo esto? Y en parte, pues tienen razón, esto se puede hacer con un arreglo o poniéndolo directamente en código, pero pues no es, si nos piden en el proyecto más cosas, entonces no vamos a saber cómo agregarlo sin modificar tanto código. Entonces vamos a ver, lista roles igual new array list. Listo. Entonces a la lista de roles yo quiero que el usuario rows sea de tipo administrador. Entonces le voy a agregar el rol administrador y el rol vendedor. Entonces, quiero que sea administrador y vendedor. Entonces, lista roles.add, vamos a agregar el rol administrador, que es el que creamos previamente. Y a la lista de roles le vamos a agregar el rol vendedor. Entonces, lista roles para rows le vamos a poner a la lista mejor, para que se entienda mejor. Y entonces aquí le vamos a agregar a la lista de roles para rows. El siguiente usuario también quiero que tenga los dos, entonces aquí podemos reutilizar el código. Pero por ejemplo, si yo quiero otro usuario así hardcoded, sin usar un formulario, vamos a ver, usuario global le habíamos puesto, le vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner usuario 1, porque es lo correcto. Si se dan cuenta, estamos cambiando varias cositas, pero poco a poco va a tener sentido. Entonces usuario 2, ¿sí? Y vamos, este va a ser el usuario 3. Entonces el usuario 3, yo quiero que se llame vendedor, le vamos a poner al usuario vendedor 1, ¿sí? Y de contraseña vendedor 1 para que no se nos olvide, solo para ejemplos ilustrativos y educativos. Entonces esto va a ser lista de roles para rows y va a ser, bueno, para admin. Perdón por cambiar tanto las variables, pero creo que es necesario para que se vaya entendiendo. Luego cambiamos esto. Entonces, vamos a crear una lista
que no, como les decía, tal vez no tiene tanto sentido porque esta lista solo va a tener un rol que va a ser para el vendedor, pero imagínense que tuviéramos muchos roles y que nos permita visualizar muchas cosas en un sistema muy grande, entonces esto ya hace un poquito más de sentido. Entonces, lista roles para vendedor. Entonces, a esta lista de roles para vendedor le vamos a agregar el rol vendedor que acabamos de crear. Entonces, esta es la lista que le vamos a agregar al vendedor 1, es decir, el vendedor 1, ¿qué rol va a tener? El rol de vendedor. Y el Rows y Admin, ¿qué rol va a tener? El rol de administrador y el rol de vendedor. ¿Sí? Eso es prácticamente lo que he hecho. Entonces a la lista de usuarios, como le cambié el nombre aquí a usuario 1, agrego al usuario 1, agrego al usuario 2 y agrego al usuario 3. Y vamos a poner aquí el comentario que tiene el rol de administrador y vendedor. Tiene el rol de administrador y vendedor. Se me había ocurrido una idea, pero creo que está de más. Tiene el rol de vendedor. Sí, porque a este le podríamos dejar solo el rol de administrador para que vieran la diferencia. De hecho, lo vamos a hacer para que miren que tiene más sentido esto. Roles para admin. Vamos a ver, listo. Perdón, le voy a cambiar otra vez de nombre, pero les prometo que va a tener mucho sentido. Entonces, el usuario 1 va a tener administrador y vendedor, el usuario 2 va a tener los roles de únicamente administrador y el usuario 3 únicamente el de vendedor. Entonces así vamos a ir jugando con la visibilidad de los formularios. Entonces este viene para acá, que es este, y listo, ahora sí. Entonces solo vamos a probar que nuestro programa siga haciendo login. Ahorita solo hemos hecho código, pero no se va a ver reflejado en la interfaz gráfica. Entonces, si yo pongo el usuario Rose, la contraseña Rose me va a dejar entrar, sí. Si yo entro con el usuario admin, también me va a dejar entrar, porque eso es lo que le dijimos, que no, ahorita no está aliando roles, ahorita va a entrar con cualquier usuario, ¿sí? Y el vendedor 1, algo hice mal, vendedor 1, vamos a ver, vendedor 1. Entonces, aquí está el error, no puedo entrar porque no agregué al usuario, sino que agregué 2 veces al usuario 2. Entonces aquí estamos, vamos otra vez. Entonces esas son las cositas que nosotros nos podemos dar cuenta compilando de a poquitos y no escribir la gran cantidad de código y comprobar hasta después, porque no vamos a saber dónde estamos fallando. Entonces, vendedor 3, no, perdón, vendedor 1 es el usuario. Y efectivamente me deja entrar. Entonces ya tenemos estos 3 usuarios y ahora lo que vamos a hacer es comprobar el rol. Entonces, dependiendo del rol, me va a mostrar las cosas que tiene que ver el rol de administrador o las cosas que tiene que ver el rol de vendedor, ¿sí? Entonces, de hecho, aquí le voy a modificar y le voy a quitar esta flechita que está acá para que tenga sentido el diagrama con lo que estamos haciendo. Entonces solo se los voy a mostrar. Aquí ya lo modifiqué. El programa que estoy usando para realizar estos diagramas, que es muy bueno y es open source, es decir, no se paga, es gratuito, es draw.io. Se los voy a dejar por acá.
draw.io, ponen en su navegador y ya pueden hacer una infinidad de diagramas, ya sea flujo de clases, hasta diagramas para construcción o para ingeniería civil, para ingeniería química, un sinfín de cosas. Muy bueno, lo recomiendo. Entonces vamos a cerrar esto, les voy a mostrar el diagrama ya modificado. Vamos a ver, es que estoy utilizando otra pantalla, por eso es que no lo miran. Y vamos a guardar como PDF, sí, descargar. Entonces, quiere decir que vamos a comprobar el rol. Si es administrador, va a mostrar esto. Si es vendedor, va a mostrar esto. Y si tiene los dos, tiene que mostrar esta sección y esta sección, ¿sí? Entonces, ahora sí, continuando, vamos allá. Entonces, vamos a tener un método que se llame comprobar rol. Vamos a ver, collapse. Por ejemplo, si han escrito código y quieren que se dé formato automáticamente, pueden dar clic derecho e irse aquí a Format. Y si se dan cuenta, hace el identado. Identado son las tabulaciones para que el código se mire más legible y sea más entendible. Entonces, vamos allá. Vamos a crear aquí un método que se llame comprobar rol. Entonces, como actualmente estamos, cuando nosotros hacemos clic en ingresar, lo que hace es obtener las credenciales, es decir, obtiene el usuario y contraseña de los textbox. Ahí esto lo va a quitar. Esto de obtener credenciales, yo pasé este código que está en musuario y mpass para acá, ¿sí? Entonces esto lo eliminamos. Entonces el primer paso es obtener credenciales y luego es comprobar si puede entrar, ¿sí? Entonces eso se hace por medio de comprobar credenciales, que es lo que vimos en la clase anterior, ¿sí? Entonces si es igual a esto, tal y tal, ¿sí? Nos devuelve que puede entrar. Entonces ahorita vamos a modificar un poco esto. ¿Por qué? Porque necesitamos que dependiendo de lo que su rol nos muestre una pantalla u otra. De hecho, vamos a ver por dónde empezamos. Vamos a quitar esta validación de acá, ¿sí? Entonces, tenemos que, lo vamos a comentar. Y le vamos a poner que era previo a comprobar roles. Entonces, ¿por qué obtener credenciales está malo? Vamos a ver. Sí. Porque aquí no comentamos este cierre de llaves. Sí, entonces aquí abre y aquí cierra el método botón ingresar action perform. Entonces obtenemos credenciales y ahora lo que va a hacer comprobar credenciales, perdón, en vez de comprobar rol vamos a utilizar el mismo método, perdón. Y en comprobar credenciales lo que hacía es, pues teníamos un boolean que nos dice credenciales correctas y nos decía, íbamos viendo los usuarios y íbamos viendo que el nombre de usuario y la contraseña fueran correctas y nos decía si existía en la lista o no existía en la lista. Prácticamente eso es. Entonces, ahora para comprobar los roles lo podemos hacer, vamos a ver, sí, mejor si vamos a usar el método que habíamos dicho,
comprobar rol, que nos regrese un string, comprobar rol. Ay, perdón. Abrimos llaves. No es esta tecla, vamos a ver, no. Esta sí es, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en comprobar rol? Vamos a ver, vamos a recibir un parámetro rol. Un parámetro que nos traiga el nombre del rol que tiene el usuario asignado, ¿sí? Entonces, si nombre rol es igual al rol punto equals, perdón, para texto se tiene que utilizar punto equals, es igual a administrador, entonces que muestre la pantalla administrador. De lo contrario, si nombre rol es igual a vendedor, entonces mostrar con los menús del vendedor, ¿sí? Entonces, antes de pensar en los usuarios que tienen más de un rol, vamos a hacer esto de primero. Vamos a hacer esta comprobación de primero. Entonces, aquí teníamos comprobar credenciales. Sí lo vamos a dejar, perdón. Vamos a descomentar. Vamos a descomentar, vamos a ver. Aquí es donde sí vamos a dejar comentado. Y vamos a tener el mensaje de usuario no existe, lo dejamos. Y esto que ya estaba comentado, que es otra forma que se enseñó ya de sesión. Entonces guardamos, aquí le damos el format, control alt mayús. Entonces esto nos lo llevamos, listo. Entonces si puede entrar, primero que pueda entrar, luego vamos a comprobar el rol. Entonces vamos a llamar al método rol, perdón, al método comprobar rol, y vamos a tener una variable ahorita nueva que se llame, no, ya está creada, se llama usuario. Vamos a ver, string mRol. Entonces aquí está. Entonces tenemos a mRol, y ahorita vamos a ir aquí a, vamos a ver, sí, donde está el iterador, vamos a venir a traer el rol que tiene ese usuario. Entonces vamos a asignarle a la variable rol global, que es el usuario que está haciendo login, y le vamos a asignar su usuario.get lista roles. Pero como es una lista, vamos a ver cómo lo manejamos esto, porque un usuario puede tener más de un rol, según lo estamos viendo en este video. Entonces se me ocurre, para no agregarle más complejidad al programa, tener una variable
que se llame M, en vez de rol es M es vendedor, de tipo boolean. Como ahorita solo tenemos dos, y M es admin. Entonces vamos a aquí, vamos sí, aquí hay comprobar credenciales. Entonces vamos a recorrer el listado de roles y vamos a llenar esas variables globales para saber si es admin, si es vendedor o si es ambos. Entonces, si es administrador se pone true, si es vendedor también se pone true. Y por defecto esas variables van a ser falsas. Entonces lo vamos a setear acá. M es admin es igual a false. Por defecto van a ser falsas, y si llegan a hacerlo lo volvemos a true. Entonces aquí, perdón, vamos a utilizar el iterador role y vamos a ver, aquí vamos a poner el punto iterator. Listo. Como recuérdense que lo que me devuelve del temp usuario la lista de roles es aquí en, vamos a ver, en usuario, ¿sí? Es una lista, es un array list, ¿sí? Que contiene roles. Entonces por eso podemos usar el iterador, y por eso es bonito este ejemplo para poder ver cómo es que se puede llamar cuando está dentro de una clase, ¿sí? Se recuerdan que esta era una variable global de lista de usuarios y esta es una lista dentro de una clase. Entonces por eso lo estamos haciendo de esta manera. Entonces vamos allá, vamos con el while para verificar que el iterador role pues tenga algo agregado. Por supuesto que sí, tiene dos objetos. ¿Qué objetos tiene este role? Pues depende del usuario, ¿verdad? Entonces temp usuario, sí, muy bien. Entonces vamos a ver, sería, ¿tiene siguiente? Sí. Entonces vamos a declarar role, temp role, y vamos a mover el iterador al siguiente espacio. Iterador role, perdón. Listo. Entonces, si temp role punto get nombre es igual, punto equals, perdón, ¿a qué? Administrador, que es el nombre, entonces vamos a poner la variable global que es del usuario que está ahorita, m es admin, lo vamos a poner en ¿qué? En true, ¿verdad? Entonces, else if temp role punto get nombre es igual ¿a qué? A vendedor, ¿qué es lo que vamos a poner? M es vendedor igual a true. Entonces de esta manera, si un usuario tiene dos roles, vamos a poner las banderas en true ambas o solo una, etc. Entonces vamos a ver por qué este if sale en amarillo. Where to switch over strings. No, ahí está. Entonces le damos un format y ya se mira más agradable a la vista. Y listo. Entonces ahí estamos bien. Vamos de regreso aquí. Puede entrar, ya no hace falta hacer esta comprobación extra.
porque ya lo hicimos aquí dentro de comprobar credenciales. Bueno, no, sí, podemos dejarlo llamar. Entonces, si puede entrar, vemos aquí solo estamos seteando las variables, que si es admin o si es vendedor. Entonces, aquí vamos a, tal vez vamos a poner el nombre del método más intuitivo, sería mostrar menús, no, mostrar formulario según rol. Y esto ya no necesita ningún parámetro porque lo tenemos por medio de variables globales, entonces sería if m es admin, es decir, que es true, o si m es vendedor, y vamos a poner otra de si es admin y perdón, aquí esa sería la primera prioridad, y es vendedor, vamos a mostrar la pantalla con los menús de administrador y vendedor juntos. Y ahorita van a ver a qué me refiero con esto. Aquí mostrar la pantalla con los menús del vendedor, y aquí solo mostrar la pantalla con los menús con los menús del administrador. Aquí nos faltó abre y aquí cierra, guardamos, control S. Entonces llamamos aquí a mostrar formulario. El this se utiliza cuando no nos recordamos el nombre de algo, de algún objeto, de algún método dentro de este formulario o dentro de esta clase más bien. Si nosotros ponemos this, nos va a mostrar una lista de las variables, si se dan cuenta, m es admin, m es vendedor, de los objetos o de los componentes, por ejemplo los botones, etcétera, y de los métodos. ¿Sí? Entonces por eso yo le puse this. Se puede quitar, si ustedes ya se saben el nombre, pues lo quitan, y si no, pues este es como un comodín para que me muestre las cosas tal y como lo hice ahorita. Entonces sí muestra el formulario según el rol. Solo vamos a ver antes qué es lo que está malo. Aquí marca en rojo algo y listo. Nos dice que no tenemos return, sí, porque este tiene que ser de tipo void, perdón. Entonces, si es admin y vendedor, a esto va a surgir cambios. Este era el menú principal, pero porque no teníamos roles. Entonces este va a ser el menú principal, pero le vamos a cambiar el nombre, que va a ser el menú principal de admin. ¿Sí? Entonces le vamos a dar refactor para que cambie el nombre acá y en todos los lugares donde se llama esta form y no tenerlo que cambiar manualmente. Entonces dice que debería ser una mayúscula. Formula principal admin, the first letter of Java type should be in uppercase. Listo. Entonces este va a ser el menú principal de admin. Vamos a copiarlo porque vamos a reutilizar, solo que vamos a mostrar diferentes opciones según cada quien. Y vamos copy y le damos aquí paste. Refactor copy, y aquí este va a ser el menú principal de vendedor. Le vamos a dar otro copy para que haya un menú principal para admin y vendedor. Poco a poco va a ir tomando sentido, créanme. Entonces regresamos aquí a nuestro formulario de login, y entonces si es administrador y tiene el rol de vendedor,
¿Qué es lo que va a mostrar? El formulario de menú principal, admin y vendedor, ¿verdad? Entonces vamos a crear un nuevo formulario. Y este formulario queremos que se muestre, ¿verdad? No solo que se cree, sino por set visible igual a true. Entonces, cuando es vendedor, lo que yo quiero es que se muestre el formulario de menú principal vendedor. Le vamos a llamar form vendedor. Set visible igual a true. Y cuando solo es administrador, pues que me muestre el formulario principal para los administradores. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque necesitamos que cada menú tenga diferentes opciones. Digamos, un vendedor no debería de poder crear roles, usuarios, que es lo que va a poder hacer el administrador, que es, regresando al diagrama, esto, ¿sí? No va a poder mostrar roles, no va a poder mostrar usuarios, no va a poder mostrar estadísticas si es vendedor. Y si es vendedor, solo va a mostrar la sección de productos. Por eso este va a ser como un formulario. Si se dan cuenta, aquí se llama Form Menú Vendedor. Y aquí Form Menú Administrador. En realidad aquí se llama Form Menú Principal Admin. Entonces esto es esto. Y el del formulario principal del vendedor es esto. Y creamos uno extra que no está diagramado, pero pues creo que se sobreentiende. Entonces, regresando, vamos a crear form admin. Principal. Aquí por estar hablando no escribí correctamente el nombre del formulario. Form menú principal. Voy a copiar y pegar mejor. Listo. Sí. Entonces, .set visible igual a true. Entonces, listo. Entonces, solo para que se mire la diferencia ahorita antes de construir pues todo esto que estamos viendo acá, al menú de administrador le vamos a cambiar el color. Y el menú administrador va a ser de color agua. Entonces, el menú admin y vendedor va a ser de color morado. Y el menú principal del vendedor va a ser de color, vamos a ver, rojo. No, se mira muy chillante. Corinto. Un poquito más oscuro. Listo. Entonces, vamos a probar. Entonces, si yo hago inicio de sesión con el usuario, vamos a ver, Rose, que ese usuario solo tiene el rol de, a ver si nos recordamos, el usuario Rose tiene lista de roles usuario 1 y tiene el rol administrador y el rol de vendedor. Entonces, ¿de qué color debería de salir el formulario o qué formulario? El form menú principal admin y vendedor, que es el color morado. Entonces, efectivamente, me sale el menú morado. Y aquí le vamos a cambiar, depende de, pues, de su rol. A este porque ya lo tenía hecho y solo lo copié y pegué, ¿verdad? Entonces, esa es una buena forma de reutilizar el código y luego solo ir cambiando las cosas que vamos modificando. Entonces, vamos allá. Si hacemos login con el usuario, vamos a ver, admin, que ese solo tiene permisos de administrador. ¿De qué color nos debería de salir el formulario? Agua, ¿verdad? Y
algo pasó. Vamos a ver. Porque no mostró nada. Le pongo ingresar, no me muestra mensaje de error. Porque no hay error, pero no me muestra el formulario. Entonces, la primera prueba fallida. Vamos a ver qué pasó. Vamos a ver. Es admin. Sí, es admin. Listo. Entonces, como ahorita a simple vista no hay ningún error, lo que voy a hacer es utilizar el debugger. Entonces, ¿dónde lo voy a utilizar? Aquí, en el botón ingresar. Cuando yo presione el botón, vamos a ir paso a paso viendo por qué no lo muestra o qué if se está saltando. Yo creo saber por qué es. Entonces, admin es porque no está entrando a ningún if del mostrar formulario según rol. Vamos a comprobarlo. Entonces, al ingresar, ay, perdón, aquí le tengo que dar, en vez de run, le tengo que dar en debug. Y ahora sí, admin, vamos a ingresar, vamos a ir al siguiente, obtener credenciales. Ya sabemos que obtienen las credenciales del... Se dan cuenta, ya tenemos en la variable usuario el valor admin, en el atributo o en la variable pass tenemos el valor admin, que es el usuario y contraseña que ingresé. Entonces vamos a comprobar credenciales. Entonces para ello vamos a hacer un step into. Vamos allá. Entonces ahorita todas estas variables tienen el valor de falso. Entonces aquí tenemos esto de ayuda. Vamos al iterador. Temp usuario, ahorita ¿qué valor tiene el usuario? Ahorita estamos iterando o recorriendo la lista y vamos a hacerlo un poco gráfico. Entonces, vamos allá. Perdón, ¿qué capas? Sí. Entonces, actualmente tengo mi array list. Y esta array list, vamos a utilizar la regla. Entonces, aquí tenemos nuestro arreglo, lo vamos a dibujar. Y actualmente el arreglo tiene 3. ¿Tres usuarios? Entonces este es el array list de usuarios. Entonces, aquí en la posición 1 tenemos al usuario Rose, la contraseña Rose. En la posición 2 tenemos a, vamos a ver, antes de continuar con el debug, admin y vendedor 1. Y aquí al vendedor 1. ¿Sí? Entonces, lo que hizo ahorita el iterador es, ahorita estamos en el usuario, perdón, estamos en el usuario, en la posición del arreglo, perdón, en la posición 0. ¿Cuál es la posición 0? El usuario Rose y la contraseña Rose. ¿Es eso lo que nosotros ingresamos? No, ¿verdad? Entonces lo que va a hacer es que este if, el nombre y el usuario no es el que ingresamos, porque el que ingresamos, ¿qué es admin admin. Entonces, ¿dónde se debería de entrar al if? Aquí, ¿verdad? Porque ya sabemos que nuestra lista está en la posición número 2. Entonces le damos siguiente.
y vamos a comprobar. Y efectivamente el usuario es admin, la contraseña admin. Entonces, vamos allá. Va a entrar en el if definitivamente. Va a obtener la lista de roles. Y va a hacer esta iteración. ¿Qué es lo que tiene la lista de roles? Tiene, vamos a ver. Vamos a verlo acá abajo mejor. Así. Vamos allá. Y dice que no tiene nada. ¿Por qué no tiene nada? Yo creo que entonces aquí está el problema. Vamos a ver, el iterador rol no tiene nada. Entonces le vamos a dejar aquí el breakpoint para que la próxima vez que corramos entre aquí a get lista roles para saber si el usuario está devolviendo correctamente los roles, ¿sí? Solo vamos a ver aquí en admin si haya listo usuario roles. Sí, efectivamente sí se asignó un rol para este nuevo usuario. Sí, va. Entonces vamos allá. Le damos debug, admin. Vamos a ingresar y vamos a donde pusimos el breakpoint. Para eso le dimos play y vamos a hacerle un step into. Pero no me llegó al usuario. Vamos a ver. O vamos a ver acá. En el tempo usuario tenemos la lista de roles. Y la lista de roles lamentablemente está vacía. Entonces algo estamos haciendo mal. Que la lista de roles está vacía. De hecho dice que tiene tamaño 0. ¿Y qué es lo que debería de tener? Aquí supuestamente lo asignamos y debería de tener un tamaño de 1 porque tiene el rol administrador. Entonces vamos a analizar este código y le vamos a poner para usuario 2. Vamos a ver. De hecho le podemos poner aquí un breakpoint. Entonces vamos a darle debug y como esto es antes de inicializar el programa, entonces vamos allá. ¿Existe lista de roles del usuario? Sí. Son el rol vendedor. Ah, ya sé qué pasó. Esto está... Vamos a ver. Administrador. Rol vendedor. Rol administrador. Rol. Entonces aquí para empezar, esto está incorrecto porque solo necesitamos una lista de roles de usuario. Entonces, esta lista de roles de usuario únicamente va a tener 2 roles, que son los que estamos agregando. Esta podría ser como una lista global. De hecho, lo voy a cambiar porque creo que por eso me confundí. Y esto debería estar acá arriba. Esto debería ser un public static. Listo. Y esto debería ser un m lista de roles de usuario, porque por eso es que debe de ser global. Entonces aquí va un primer error. Y vamos allá. Lo agregamos roles. Creación rol vendedor por medio de código. Agregar los... Entonces vamos allá. Y por ejemplo esto también está malo. Ya estoy cansada seguramente. Entonces, sí, en la lista solo debe existir una lista de roles y no la estamos sobreescribiendo. Eso es lo que está pasando. Está sobrescrita. Entonces,
No, perdón, esto sí tenía una razón de ser, lo siento. Ya definitivamente estoy cansada. Entonces vamos a borrar esto, vamos a dejarlo como estaba. Perdón lo que dije, no, esto está malo. Sí, perdón. Entonces regresamos de nuevo, tenemos dos roles. Sí, es correcto. Esta lista de roles era para asignárselo a la lista de roles por usuario. Sí, ahí estamos bien. Entonces vamos a deshacer lo que estaba. Uno. Entonces vamos allá. Perdón. Entonces, tenemos que rows tiene la lista de roles del usuario 1, que tiene el rol administrador y el rol vendedor. El usuario 2, que es admin, tiene el rol administrador. Aquí está el error, ya lo vi. Aquí estamos asignando la lista de roles de usuario 1 y esta tiene que ser la lista de roles de usuario 2. Ahí está el error. De hecho, yo creo que si ahorita lo probamos, si no vamos a hacer debug, ya funciona. Entonces, estas son de las cosas que nos tenemos que dar cuenta. Entonces, admin, ¿qué nos debería demostrar? Dijimos el formulario de administrador, que es el Aqua. Ingresar, le damos play. Y no funcionó, entonces no era eso, pero ese sí era parte de los problemas. De hecho, ya podemos hacer debug. Vamos allá, admin, vamos al siguiente, vamos acá, iterador rol, vamos a ver si tempo usuario tiene la lista de roles. Ahí sí, miren, aquí ya tiene más sentido. Aquí el rol que tiene el usuario admin es, lo que ocupa en la posición 0 es el rol de administrador. Entonces, vamos allá. Entonces, en el siguiente array list, que es el de roles, lo vamos a hacer así rápido, mejor, sin regla. Aquí está el rol admin, ¿sí? Entonces, el rol admin es igual al rol administrador. Efectivamente, entonces tendría que entrar y la variable se vuelve true, ya es admin. Listo. Como vamos a ver si tiene otro iterador, no tiene más, porque este arreglo pertenece a la lista que tiene la clase usuario, es decir, lista de roles. Solo tiene una. ¿Quién? El usuario admin. Solo tiene un rol, que es el admin. Por ejemplo, el usuario rows tiene otro arreglo de lista de roles. Y este que tenía, solo perdón, tiene que el rol administrador y el rol vendedor. Entonces, aquí tiene el admin y aquí tiene el vendedor. ¿Sí? Entonces, rows tiene su propia lista de roles, admin tiene su propia lista de roles y admin solo tiene el rol admin. Eso es lo que acabamos de ver ahorita en el código. Entonces, si damos siguiente, nos va a decir credenciales correctas. Y es admin va a ser true y es vendedor va a ser false. Y nos salimos de ahí. Y listo. Entonces vamos a ver, ¿puede entrar? Sí puede entrar, entonces va a entrar a este if y vamos a mostrar formulario según rol. Entonces aquí es donde va a estar el problemita, el siguiente, ¿verdad? Porque como vimos fueron dos. Entonces,
Es admin, true. Es vendedor, false. Entonces no va a entrar acá, ¿verdad? Vamos al siguiente if. Es vendedor, falso. Es admin, verdadero. Entonces a esta sí va a entrar, a este if. Entonces, for menú principal admin, que es es este. Le vamos a dar un set visible igual a true. Ah, perdón, entonces antes por alguna razón no lo hizo, pero sí ya estaba bien. Entonces no, perdón, solo era un error. ¿qué está pasando ahorita? Vamos a ver. Vamos a parar el programa. Vamos a siguiente. Entonces, yo creo que era porque no estaba guardado todo. Vamos aquí a... No, y sí está guardado todo. Entonces, vamos a play, vamos a probar la funcionalidad. Admin. Ah, sí, y ya sale. Entonces, lo que estaba malo era la asignación de roles, que estaba como copié y pegué. Ese es un error muy frecuente, como copié y pegué. Se había quedado con el nombre de la variable anterior y tenía que cambiarlo por la nueva lista, que sería esta lista que está acá, ¿sí? Entonces, regresando, rows muestra pues solo lo asociado a su rol. El admin muestra solo el formulario de administrador. Y ahora vamos con vendedor 1. ¿Qué es lo que tendría que mostrar vendedor 1? Tendría que mostrar el formulario el rojito, ¿verdad? Entonces vamos allá y efectivamente muestra el rojo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que cada uno de estos formularios podamos hacer las acciones según lo que nosotros queremos y según su rol. Entonces solo vamos a dejar como hecho para el administrador. Es el que ya había iniciado a explicarles, pero igual lo voy a explicar en el video. Entonces ingresar sistema ya no tiene sentido porque ingresamos por medio de un login. El salir sí, crear rol, modificar rol, eliminar rol y ver rol, ese sí tiene sentido porque es parte de la sección de roles. Luego tenemos la sección de usuario en la que podemos crear, vamos a crear el menú, ¿sí? Entonces aquí este es un menú item. Sería que, aquí nos vamos a properties y nos vamos al texto y queremos que muestre modificar usuario. Otro menú item que se llame eliminar usuario y otro que se llame si le damos doble clic se va al método ver usuario para que quede como el de los roles. Entonces aquí si se dan cuenta, esto del menú item tiene automáticamente algo que se llama shortcut. Los shortcuts nos sirven para poder acceder a estas opciones por medio del teclado. Entonces, por ejemplo, si yo quiero para crear usuario, una tecla rápida para poder crear usuario y no tener que hacer clic en el menú a ir a crear usuario, creamos este shortcut y para hacerlo le damos doble clic acá y nos aparece este menú. Entonces en keystroke ponemos la letra con la que queremos que aparezca el menú. Por ejemplo, yo quiero que para crear usuario sea control U. Entonces seleccionamos el botón control y la letra U, le damos OK y automáticamente aparece como el shortcut. Y luego vamos a probar la funcionalidad. Luego modificar usuario, quiero que el keystroke sea la letra M con control. Eliminar usuario sea, por ejemplo, si yo pongo control y luego la E, hace una cosa rara. Entonces mejor pongamos la E, control.
Y para ver usuario quiero que sea control V. Entonces vamos a ver si no tengo shortcuts repetidos. No. Ah, bien, control V. Vamos a cambiar. Entonces salir es control X, crear roles control R, modificar roles control M, eliminar roles control D, pero le vamos a poner una letra más. No se puede una letra más. Perdón, vamos a ponerle, por ejemplo, usuario que sea U. Sí, U no existe, no. M tampoco, M sí, entonces le vamos a cambiar a esta, que sea I. De hecho, podemos como combinar acciones. Control I. E no existe. Y V si existe, le vamos a cambiar y le vamos a poner, por ejemplo, que sea O. Entonces, ¿para qué sirve esto? Le vamos a dar play. Vamos a entrar con el usuario admin, que es el primer formulario que vamos a estar cambiando. Nos enseña esto. Y por ejemplo, si yo quiero crear un usuario, le presiono control U. Bueno, pero ese todavía no está creado. Pero por ejemplo, para crear roles es control R. Entonces ese formulario ya lo tengo creado. Entonces le pongo control R. Y aparece el formulario para crear roles. Digamos, si yo hago clic en crear rol, me aparece esto. Y si yo presiono control R, me aparece el formulario. Por ejemplo, otro formulario que ya tengo creado, que se los voy a explicar, es el de modificar roles. Entonces sería control M. Y por alguna razón no aparece. Control M. Control M. No está apareciendo. Vamos a ver con eliminar roles, control D. Sí aparece. Entonces para eso significa los shortcuts o keystrokes. Es para acceder rápidamente por medio del teclado a una opción que ya tenemos programada. Por ejemplo, seguramente modificar roles no está mostrándolo. Bien. Algo está pasando con el control M. Porque sí existe el formulario. Digamos, si al dar clic no existe algo, con el keystroke tampoco va a mostrar nada. Entonces, vamos allá. Entonces, en este menú principal de administrador, aquí estamos en esto, en esta sección. Sería, vamos a ver, ahorita estamos en esta sección, ¿sí? Específicamente en las opciones del form menú administrador, ¿sí? Entonces, ya dijimos que si le damos play y entramos con admin, podemos ingresar y ver esto, podemos crear los shortcuts. Entonces, el primer botón que está programado, ese ya lo tengo por defecto, es el salir. ¿Cómo podemos salir de todo el sistema? Por medio del método dispose. Entonces, this.dispose se sale de todo el sistema. Regresando, vamos a... Para crear rol, lo único que hago es llamar al formulario de crear roles, que es este que está por acá, que ahí les voy a explicar. Y crear rol.setVisible para mostrar el formulario. Lo mismo hago con modificar roles, eliminar roles, ver roles. Y tendríamos que tener un formulario para crear usuario, que ese no existe, si se dan cuenta en este menú. No existe. Igual el modificar usuario, eliminar usuario, ver usuario. Entonces los vamos a... estos están pendientes y así explico lo que es crear rol, modificar rol, eliminar rol y ver rol. Esto lo habíamos visto en la clase presencial, pero para que quede en video y les sirva de ayuda, lo vamos a volver a explicar. Entonces, para crear un rol, lo primero que debemos hacer es darle doble clic a este menú y decir que nos lleve al formulario.
Entonces, nos va a llevar al formulario este que está por aquí. Form crear roles, perdón. Entonces, este pequeño formulario lo que pide es el nombre y descripción. Justo lo que nosotros programamos en la clase que acabamos de ver, que se llama rol. Y también tenemos los atributos nombre y descripción. Entonces, vamos a cerrar estos que no nos sirve por el momento. Y nos vamos aquí al formulario. Y esto se llama TXT usuario. Este se llama TXT pass. Este se llama botón ingresar. Aquí lo podemos ver en las propiedades de cada componente. Entonces, si damos clic en ingresar, esto sí ya lo tengo programado, entonces va a ser más rapidito. Lo primero que tengo es el método obtener credenciales. ¿Qué es lo que hace? Lo mismo que los demás métodos. Obtiene el usuario y contraseña o los datos del formulario, ¿sí? Por medio de los métodos getText y... perdón, aquí estamos en login, perdón. Tenemos que ir al formulario crear roles, discúlpenme. En el formulario crear roles tenemos que este componente se llama txt nombre, este componente se llama txt descripción, este es el botón guardar y este es el botón limpiar. Entonces, si hacemos doble clic, vamos al botón guardar, que ya lo tengo programado y llama prácticamente y limpiamente tres métodos: obtener texto, guardar, limpiar campos. Obtener texto, pues como su nombre lo indica y ustedes se imaginarán qué es lo que hace. Obtener el texto del nombre y la descripción de estos componentes. Vamos al método rápidamente y aquí tenemos eso que acabo de decir. Luego, el siguiente acción, y por eso es método y son las acciones de la clase, que es la clase esta donde estamos, que es el formulario de crear roles, es guardar. Guardar ahorita significa, hoy en este video, significa guardar en la lista de roles. ¿Qué lista de roles? Esta que tenemos aquí en el login. ¿Sí? Entonces, aquí no tenemos, aquí vamos a hacer nuestra primera modificación, porque como yo lo había hecho eso de primero, pero luego el programa fue evolucionando para llegar a esto. Sí, yo anteriormente solo había hecho esta sección. Perdón. Yo hice independientemente esta sección y estaba separado de todo lo demás. Entonces todo se manejaba desde el menú principal, desde el menú administrador que se llamaba menú principal. Entonces aquí la primera acción que hay que hacer es crear una lista general de roles. Eso es lo que me está confundiendo hace unos minutos. Aquí creamos el public static array list, porque aquí creamos los roles por separado, pero no lo estamos guardando en ninguna memoria dinámica. Entonces aquí vamos a rol mlista de roles. Como les digo, eso es ahorita. En siguientes clases y sesiones vamos a ver cómo este guardar va a significar guardar los datos en un archivo y no en una lista, ¿sí? Entonces, para no buscarlos tenemos que la lista de roles es global, igual que la lista de usuarios. Entonces, por eso es global, porque desde todos los formularios tenemos que consultar esto y consultar esto. Y siempre tiene que tener los mismos datos, ¿sí? Por eso es estática. Y es el concepto de globalidad, para que se pueda acceder desde cualquier formulario, ¿sí? Entonces, aquí, como estamos haciendo el hardcode, así como se enseñó en la clase anterior y como se enseñó en esta, vamos a tener que la lista de roles vamos a agregar, solo lo estoy agregando en el lugar incorrecto. Esto debería ser posterior
agregar los roles. Entonces tenemos que vamos a agregar a qué, al rol administrador a la lista, y vamos a agregar al rol vendedor, ¿sí? Entonces aquí tenemos el guardar. ¿Y qué tiene que hacer este guardar? Pues crear un nuevo rol, y aquí viene la utilidad de haberlo hecho de la manera en que lo hice, porque vamos a poder crear desde la plataforma nuevos roles si fuera necesario, ¿sí? Entonces vamos a crear un nuevo rol, y aquí no sería la form, agregamos el objeto a la lista de roles, que no es, ya no va a estar acá. Aquí era donde yo tenía mi lista global. Form menú principal. No, perdón. Aquí es donde yo tenía mi lista de roles. ¿Ve? De las listas globales, porque antes este era mi formulario principal, pero ahora mi formulario principal es el login. Entonces por eso ya no nos sirve acá. Y vamos aquí a crear roles, y aquí vamos a utilizar, como dijimos, el formulario de login, que es donde está la lista de roles, ¿sí? Agregamos y vamos a mostrar un mensaje que diga que se guardó la lista de roles, perdón, que se guardó el rol con el nombre tal exitosamente. Vamos a probarlo. Vamos a compilar. Vamos a ver, hay un error antes, que puede ser. Dice que en el formulario eliminar rol y en el modificar rol hay errores, y es por esto, porque acabamos de eliminar de la lista que existía y la estamos poniendo donde debería de estar, ¿sí? Entonces aquí buscamos, para quienes estén viendo o que no asistieron a la clase presencial, esto les va a sonar un poco raro, pero poco a poco va a ir teniendo claridad. Entonces, pero esto sí les va a hacer sentido a las personas que tuvieron la clase presencial. Entonces, ya arreglamos los errores, lo arreglamos, creo yo. Vamos a ver, no, aquí hay otro, y aquí hay otro lugar donde se utiliza. Entonces tenemos que tener cuidado con estos cambios para que no nos afecte como nos está afectando ahorita. Ahorita es por fines educativos, pero esto no pasaría si tuviéramos un diagrama de clases bien estructurado y tuviéramos un requerimiento fijo. Digamos, yo ahorita lo estoy cambiando a medida de que creo necesario enseñarles ciertas cosas, ¿sí? Entonces, regresando, ¿sí? Vamos a ver, ¿hay algún otro error? Nos dice que en el menú principal hay error. Vamos a ver lo mismo que ya estaba hecho. Y ya no tenemos errores. Entramos con el usuario admin, que es el que vamos a estar trabajando en esta sesión y en las posteriores sesiones, o una sesión más y mucho, perdón. Y tenemos el crear rol, nos muestra el formulario, y si queremos crear el rol nuevo y le ponemos la descripción, este es un nuevo rol, y le damos guardar, efectivamente se va a guardar el rol exitosamente, y entonces la lista de roles ya no va a tener solo lo que hicimos hardcoded, que es el de admin y el vendedor, sino que ahorita va a tener el rol nuevo, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabemos que se agregó? Viéndolo. Podemos hacer debug, pero lo más importante es mostrarlo al usuario por medio de la interfaz gráfica. Entonces,
vamos aquí al menú principal del admin y ya vimos la acción de crear rol. Vamos a la segunda, que sería ver roles, que yo también ya la tengo programada, que como les decía, esto se explicó en una sesión principal, pero lo vamos a ver ahorita, otra vez. Y, ¿qué es lo que hace? Prácticamente este ver roles va a utilizar una clase que se llama, ya programada en Java, que se llama JTable. Y esto sirve para crear un formulario que tenga una tabla. Entonces, lo primero que hice fue crear un método que se llama crear tabla. Entonces, en este método, como los roles solo tienen nombre y descripción, esos son los atributos, ¿verdad? Nombre y descripción. Entonces, vamos a ver dónde estaba. En ver rol. En el botón guardar del menú principal. Sí, van a decir, ¿por qué no hay un formulario que se llama form ver rol? Porque ese lo vamos a crear ahorita por medio de código. No vamos a utilizar un formulario como los que está acá, como los que hemos visto, sino que lo vamos a hacer con código. Entonces, este método crear tabla lo que hace, como les decía, es primero crear un arreglo de que lo vamos a llamar columnas, que tenga el nombre y descripción. Vamos a ir dibujando para que sea más gráfico. Entonces aquí lo que hace es una tabla. Bueno, ahorita no estoy creando la tabla. Para empezar solo estoy creando en un arreglo ¿sí? Pero eso es lo que quiero hacer. Entonces, para eso utilizamos ahora sí una clase de Java que se llama Default Table Model para crear pues ese modelo. Aquí en este momento pues sí ya tiene este encabezado, perdón. ¿Sí? Este Default Table Model armó esto que tenemos acá. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues llenar la tabla ¿con qué? Con los datos de los roles. ¿Y dónde están esos roles? En la variable mlista de roles, que es el array list, ¿verdad? Que es donde está en el formulario de login. Entonces, regresando, tenemos lo que tenemos que hacer es utilizar un ciclo for, o puede ser de otro tipo, pero yo lo hice con un for. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Recorrer el listado de roles y lo vamos a recorrer por medio de su tamaño. Entonces aquí tenemos el ciclo. Vamos allá. Primero, perdón, tenemos nuestro arreglo. ¿Un arreglo de qué? De roles. Y en la posición 1 tenemos al rol admin, si mal no recuerdo. En la posición 2 tenemos al vendedor. Y en la posición 3 el que acabamos de crear. Aunque ahorita que cerré el programa ya no se creó. Perdón, ya no se guardó. Por lo mismo que no tenemos data persistente. Entonces, pero digamos que usé el formulario de crear rol y le puse nuevo. ¿Sí? Entonces, estos son los tres datos. Lo voy a correr para que sepan dónde vamos. Admin, admin. Y tenemos crear rol. Creamos el rol nuevo. Nuevo rol. Le damos guardar. Se guardó. Sí. Entonces aquí tenemos a nuevo rol. Entonces nuestro objetivo es, y aquí tiene una descripción, este tiene una descripción y este tiene una descripción, ¿sí? Nuestro objetivo es que en esta tabla nosotros podamos poner en la columna nombre el nombre y en la columna descripción pues la descripción, ¿verdad?
y que en otra, en otra fila pongamos el nombre del segundo rol y su descripción, ¿verdad? Y así sucesivamente con todos los roles que hay en el arreglo de roles, que es el arreglista. Entonces, eso es lo que vamos a hacer con este ciclo. Entonces, lo primero es recorrer el ciclo del 0. ¿De qué 0? De la posición 0, que significa esta posición. Esto está en la posición 0, esto está en la posición 1 y esto está en la posición 2. Entonces, de la posición 0 al tamaño de la lista. Ahorita la lista, ¿de qué tamaño es? Ahorita es de tamaño 3, ¿verdad? A pesar de que empieza en la posición 0, el tamaño es 3, ¿sí? Entonces, nos va a decir que vamos desde 0 hasta 3. Entonces, el get significa obtener lo que hay en la lista en la posición i. Entonces, la primera vez que pasemos por el for, es decir, el get va a ser get 0. Entonces, ¿qué es lo que va a obtener? El nombre de la posición 0 y después la descripción de la posición 0. Entonces, aquí tenemos el primer ciclo del for, ¿sí? Cuando i es igual a 0, ¿sí? Entonces va a ser eso. ¿Y qué va a hacer después? En un arreglo que de tipo object va a guardar el nombre y la descripción, es decir, lo que obtuvimos de la posición 0 en el nombre y en la posición 0 de la descripción. Y lo va a agregar en la tabla modelo, que es este default table model. Y le va a agregar un ¿qué? Una fila. Esto ya son cosas que son herramientas que nos da Java, que ya están programadas y nosotros solo la estamos reutilizando. Entonces, add row ¿de qué? De la data. ¿Y qué es lo que tiene la data? Nombre y descripción. Entonces, en este momento, ¿qué es lo que hace? Hasta en este momento creó esta row, esta fila. Recuérdense que estas son filas. ¿Y esto qué son? Columnas. ¿Esto qué es? La columna 1. ¿Y esto qué es? La columna 2. ¿Y esta qué es? La fila 1. Y esta es la fila 2. Entonces, ¿y esta cuál va a ser? La fila 3. ¿Y qué es lo que va a escribir acá? Pues lo que haya en la posición 2, cuando n sea igual a 2, ¿verdad? Entonces aquí va a escribir nuevo rol y la descripción y lo va a agregar a la tabla. Y aquí se va a terminar nuestro for. Si se dan cuenta, aquí es un i menor, no hay un i menor igual. Entonces cuando llegue a 3 ya no va a entrar en el for, ¿verdad? Que es lo que queremos. Porque recuérdense que a pesar de que el tamaño del arreglo es de 3, nosotros solo queremos que llegue a la última posición, que sería n menos 1. Y en este caso n menos 1, ¿cuánto es? 2. Entonces aquí se va a salir del for. Entonces, ¿qué es lo que hace después? Se crea un JTable con la tabla, le vamos a llamar tabla roles y la vamos a crear. ¿Con qué? Con los datos de esta tabla modelo. Y le vamos a establecer unas medidas. Le vamos a establecer, vamos a ver, solo para el eje, vamos a establecer, nos dice que X, Y, el ancho y el alto. ¿Sí? Entonces quiere decir que en X vamos a poner la coordenada que va a tener en el eje X, la coordenada que va a tener en el eje Y, el ancho y el alto de la tabla, ¿sí?
Entonces, ¿qué se refiere a esto? Esto es pura matemática. Por eso es tan importante entender matemática. Entonces, como un extra, aquí quiere decir, ¿se recuerdan que tenemos el eje X, el eje Y? Entonces quiere decir que nosotros, la pantalla, aquí estamos en el eje X, ¿verdad? Y aquí en la pantalla estamos en el eje Y. Entonces nosotros queremos que pinte en un punto de X, Y, ¿sí? Pero aparte de eso, la tabla, aparte de tener una posición en X, que es el plano de la pantalla, y en el eje Y, que también es parte del plano de la pantalla, queremos que tenga ancho y alto. ¿Ancho y alto de qué? De cada fila y de cada cuadrito esto, ¿verdad? ¿Se recuerdan esto? Tiene un ancho y tiene un alto, aparte de una posición. Por ejemplo, este puede tener un ancho de 500 píxeles y una altura de 200 píxeles, porque es un rectángulo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que le estamos especificando acá. Entonces, acá va a estar en el eje X50, en el eje Y50, va a empezar en el form que vamos a crear posteriormente. Va a estar en esta posición, en el eje X, en el eje Y. Va a tener un ancho de 200 y va a tener una altura de 300. Y esto lo vamos a retornar por medio de este método. Entonces, regresando, tenemos a crear tabla. Vamos a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a buscar crear tabla. Entonces, en el botón, regresando, aquí no vamos a mostrar un formulario, sino que estamos haciendo un formulario con el código. Vamos a llamar a este método que acabo de explicar, que en resumen lo que hace es una tabla. Una tabla, sí, que tiene los nombres y descripciones de los roles. Eso es lo que hace. Entonces, ahora lo que va a tener esa tabla también es un scroll. Un scroll es esto, esta herramienta que está acá. Un scroll permite subir y bajar en un formulario, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a tener scroll? Esa tabla que acabamos de crear, tabla resultado. Y ahora sí, vamos a crear un objeto de tipo JFrame para mostrar la tabla que ya contiene los roles. Digamos, todos estos formularios son JFrames, ¿sí? Si se dan cuenta, nosotros acá, ¿de dónde hereda? De un JFrame. Entonces, nosotros como estamos haciendo el código de ese formulario, en vez de crear uno, vamos a crear desde el código un formulario que, a pesar de que no aparece acá, se llama form roles o FRM roles. ¿Y qué le vamos a poner como título de roles? Si se recuerdan, si nosotros vamos al mismo formulario y nosotros seleccionamos aquí el formulario, aquí tenemos el set title, ¿verdad? Perdón, aquí en propiedades tenemos el... Vamos a ver, title, ¿dónde está? Les quiero mostrar. Perdón, aquí estamos en el componente incorrecto. Tenemos que estar en el JFrame. Entonces, aquí está. El título de esta forma se llama inventario de tienda. El título de la forma nueva que estamos creando, que se llama FRM roles, va a tener de título de roles. Es decir, que cuando yo lo muestre aquí arriba, este es el título, creación roles. O este es el título, inventario de tienda, que es este que acabamos de ver acá, ¿sí? Es este. Entonces, el nuevo formulario se va a llamar ver roles. El location quiere decir que yo quiero que lo muestre en el centro. Eso se explicó en la clase anterior. Al formulario le quiero añadir el scroll panel, es decir, quiero que si la tabla es muy grande pueda subir y bajar por medio de un scroll o de un
de esta herramienta, no sé cómo se dice en español, la verdad. El formulario va a tener de tamaño 500 y 200, 500, es decir, este cuadrito nuevo va a tener esta medida, y el famoso setVisible.true. Perdón, setVisibleTrue. Entonces, vamos allá. Como ya creé el rol nuevo, entonces, ¿qué es lo que debería demostrar? Esta tabla que creamos acá, esta tabla, en un formulario que se llame FRM roles. Vamos allá. Entonces, si yo pongo ver roles o presiono control V, efectivamente me muestra este formulario que acabo de crear por medio del código. ¿Y qué es lo que me muestra? Lo que ya dijimos que recorrimos en el for, que es lo que está en la lista de roles. ¿Y qué es lo que está en la lista de roles? Pues los roles que agregamos. Si se dan cuenta, estos son los roles que agregué hardcoded y este es el rol que agregué por medio del formulario. Si yo cierro y yo agrego un nuevo rol y le pongo ahorita, rol de ahorita, y lo que sea, lo guardamos, lo aceptamos, y voy a ver roles, me va a salir todos, porque lo va a pintar. Cada vez que yo llamo al botón ver roles, se construye este frame, ¿sí? Y se llena con los datos que tenga la lista, porque por eso estamos haciendo una iteración de lo que tenga la lista, ¿sí? Entonces espero esta parte haya quedado bastante clara. Y vamos a ver ahorita rápidamente también vamos a ver, formulario de roles. Si se dan cuenta, aquí tengo un botón que se llama limpiar. ¿Qué es lo que hace? Es limpiar lo que hay en nombre y lo que hay en descripción. Y prácticamente lo que hago es invocar un método que se llama limpiar campos. ¿Por qué hice un método y no puse ahí de una vez el texto? Porque después utilizo ese mismo método para limpiar los campos después de que yo aguardé. Porque si no lo estuviera invocando, yo guardo y se queda la información ahí. Y yo quiero poder seguir agregando, entonces en vez de borrarlo manualmente, lo borro automáticamente. Y por eso utilizo el método limpiar campos. ¿Y qué es lo que hace limpiar campos? Tan sencillo como poner el txt nombre o los textos que el usuario ingresa con entre comillas. Quiere decir que esto está vacío, es una cadena vacía. Entonces por eso es el limpiar, ¿sí? Entonces, vamos allá. Por ejemplo, si yo escribo aquí algo y no lo quiero borrar, porque imagínense hacer esto y borrar. ¿Lo puedo hacer? Sí. Pero por eso tengo un botón y le pongo limpiar. ¿Qué va a hacer? Resetear o poner en vacío estos textos, estos textbox. Entonces, por ejemplo, si yo pongo acá, va a limpiar. Si yo pongo acá, va a limpiar. Y si yo agrego un nuevo rol, va a guardar, porque va a hacer, vamos a ver, guardar. No, estamos en el formulario equivocado. Vamos a ver, form. Roles, no, crear roles. Aquí estamos, sí. Entonces, ¿qué va a hacer primero? Obtener el texto, después lo va a guardar según como ya lo vimos, y después ¿qué va a hacer? Limpiar. Entonces, el guardar incluye mostrar este pop-up que se llama se guardó el rol con nombre esto exitosamente. Si aceptamos, ya limpian los campos y listo. Entonces, vamos allá con la siguiente funcionalidad de roles, que es modificar roles. Entonces, para ello lo que tenemos, modificar roles. ¿Qué es lo que voy a hacer? Mostrar el formulario de modificar rol. Lo voy a poner visible, como ya lo hemos visto. Nos vamos a modificar rol y tenemos este formulario que creé. Entonces, ¿qué es lo que hace esta funcionalidad? Yo pongo un nombre, le doy clic al botón buscar, me sale la descripción, modifico y luego le doy al botón modificar. ¿Y eso qué va a hacer? Buscar en el arreglo este nombre
y guardarlo con el nuevo nombre y descripción, ¿sí? Vamos a ver primero la funcionalidad y luego el código. Entonces, modificar roles. Por ejemplo, ya sé que existe el rol administrador. Entonces lo buscamos. Va a mostrar en el textbox la descripción. Y por ejemplo, que yo ponga productos y algo más. Le pongo modificar. Va a ir a la lista y modificar eso. Y le doy a aceptar. Y por ejemplo, si yo le doy administrador y le doy buscar otra vez, se dan cuenta que ya me trae él y algo más, que es lo que yo había modificado. Y si yo lo vuelvo a modificar y quito eso que había agregado, efectivamente. Entonces, esa es la funcionalidad. Modificar el mismo objeto que ya está creado. ¿Sí? Entonces, vamos allá al código. Primero lo que tenemos que hacer es codificar el botón buscar. ¿Y qué es lo que tiene el botón buscar? Lo primero que tenemos que hacer es obtener el nombre y guardarlo en una variable que se llama mnombre. Yo le puse eso en este programa. Entonces, luego vamos al rol encontrado, vamos a ver qué es lo que codifique aquí. Prácticamente lo que hago es recorrer lo que está en la lista de roles por medio del iterator que ya vimos, ¿sí? Por medio de la función hasNext, que con el while, luego lo asignamos al objeto del mismo tipo y luego obtenemos el nombre, y si el nombre es igual al nombre que ingresamos, pues vamos a poner la bandera que sí fue encontrado. Vamos a obtener la descripción y lo vamos a pintar pues en el formulario. Entonces eso es lo que hace rol encontrado y nos retorna si se encontró o no se encontró. Entonces, si se encontró, pues ya sabemos que escribe en el txt descripción, que es el textbox, la descripción que encontró. Pero si no lo encuentra, lo que vamos a mostrar es un mensaje que diga el rol que está intentando buscar no existe. ¿Dónde no existe? En la lista de roles. ¿Y qué vamos a hacer posteriormente? Si se dan cuenta, aquí hay una funcionalidad bastante obvia, pero que hay que programarla. Entonces, aquí tenemos el modificar roles. Si se dan cuenta, la descripción aparece en gris, el botón aparece en gris. Es decir, no podemos modificar algo que no hemos buscado y no podemos guardar algo o modificarlo que no hemos guardado. Solamente podemos limpiar el formulario. Entonces, eso se hace por medio de... Hacemos clic acá, aquí hay una propiedad que se llama enabled, que significa está habilitado o no está habilitado. Entonces aquí en el enable estaba deseleccionado. Cuando está seleccionado es que sí se puede hacer uso de ese componente, y cuando no está habilitado no se puede hacer uso. Entonces yo le quité, y al igual que el botón, si nos vamos a la propiedad enabled, ¿dónde estás? No la miro, no la miro. Aquí está deshabilitada. Entonces yo quiero que cuando presione el botón buscar se habilite. ¿Se habilite para qué? Para que el usuario pueda interactuar y pueda modificar lo que hay en ese texto y que pueda presionar el botón. Entonces eso se hace por medio de esta propiedad que se llama setEnable. Entonces llamamos al componente, le ponemos setEnable y le cambiamos la bandera. Digamos, al hacer esta propiedad está en false y yo quiero que esté habilitado, entonces lo cambio a true. Y aparte quiero que se pueda editar, ¿sí? Habilitado y deshabilitado es diferente a editar o no editar, porque puede estar habilitado, es decir, se puede seleccionar el texto, pero no necesariamente se puede escribir. Entonces, para eso significa esta propiedad. Ahí les queda de tarea hacer la prueba de qué pasa si le quito esto o se lo pongo en false. Ya está. Entonces prácticamente eso es lo que hace el botón buscar de aquí. Y el botón modificar, pues lo que hace es
obtener el texto, obtiene el texto, es decir, el nombre y la descripción, y lo que hace es mandarle parámetros al método modificar el nombre y la descripción. ¿Y qué vamos a hacer acá? Vamos a utilizar de nuevo un iterator. Si se dan cuenta, es el factor común para las array list o memoria dinámica. Y entonces vamos a ver si el nombre es igual al nombre que habíamos ingresado. Le vamos a cambiar la descripción a la nueva descripción, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer cuando encuentre el nombre? Cambiarle la descripción por la descripción que acabamos de ingresar en este texto, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a mostrar después? Si lo encontró, le va a decir, se modificó el rol con nombre tal exitosamente, ¿sí? Entonces aquí lo que estoy viendo es que no debería de poder dejar modificar el nombre, porque si modifica el nombre, nunca vamos a encontrar el rol con el nombre, entonces no debería de dejarse. Entonces, ¿cómo hacemos eso? En modificar, cuando se dé buscar, que se habilite lo demás, pero se deshabilite el nombre, ¿sí? Aquí hay muchas cosas que se pueden hacer, pero en este ejemplo yo les quiero explicar de esta manera. Entonces, txt nombre punto enable false. Entonces ya no me va a dejar modificar el nombre. Vamos a probarlo. Para que no haya inconsistencia de datos. Entonces, roles, modificar roles, vamos al admin. Buscar. Porque no se llama admin, se llama administrador. Efectivamente, entonces si se dan cuenta, yo ya no puedo cambiar el nombre. Entonces solo puedo cambiar la descripción y al darle modificar, pues igual antes ya lo hacía, pero iba a haber un error si yo cambiaba el nombre. Ahorita, bueno, no iba a haber un error, simplemente no lo iba a modificar porque no iba a encontrar ese nombre. Entonces, le damos modificar y listo. Entonces, espero haya quedado claro y para eso es que sirve el botón. Por ejemplo, aquí el botón limpiar debería de habilitar el campo. Is.txt nombre .set enable, ¿sí? Porque si no lo va a dejar deshabilitado y ¿qué pasa si yo quiero hacer otra búsqueda? Entonces listo, con eso ya estamos cubiertos y vamos por último a eliminar rol, que prácticamente es lo mismo que modificar rol. Es lo mismo, utilizo un iterador. Primero tenemos que buscar el rol encontrado. Digamos, si se dan cuenta, el eliminar y modificar es lo mismo, solo que aquí el botón se llama modificar y aquí el botón se llama eliminar. Entonces es lo mismo. También al buscar, también hace uso del rol encontrado. De hecho, yo copié el método de ahí. Podríamos hacer una clase para reutilizar este método dada solo una clase. Ahí se puede hacer muchas maneras. Entonces, después de eso, lo que hace es el campo eliminar. Igual recorre la lista, utiliza iterador. Y lo que hace cuando encuentra el nombre es que de la lista de roles, ahí hay un método que se llama remove y entonces lo quita. Entonces prácticamente eso lo que va a hacer es, bueno, te encontré, te voy a quitar de la lista, ¿sí? Y aquí ya quedó vacío. Entonces así es como se elimina. Y de hecho podemos hacer la prueba. Vamos a crear el rol prueba para eliminar. Elimíname. Guardar.
Si vemos los roles, ahí está prueba para eliminar. Vamos a eliminar rol. Buscamos, ahí está, elimíname, eliminar. Se elimina, se vacía, se limpia automáticamente. Vamos a ver roles y efectivamente ya no está ese rol que acabo de crear. Y esa sería la funcionalidad que vamos a ver en esta sesión. Disculpen si me confundí en algunos lugares, pero creo que lo expliqué para que supieran por qué había sido los errores. Igual es bueno saber en qué cosas se puede confundir uno. Y entonces en la siguiente clase, en la siguiente sesión, prácticamente lo que vamos a ver es la creación de usuarios reutilizando esto que ya hicimos para dar finalizado el administrador.